Dayan Rodríguez, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, gracias también. Bueno, ¿cuál es la intención de presentar estos reclamos? ¿Eliminar toda esa programación o generar una reflexión y un debate para que la televisión ecuatoriana cambie? Generar una reflexión y debate en que obviamente la Supercon a través de la Cordicon puedan evaluar el programa, el sketch, el personaje y obviamente identificar si hay estigma o discriminación y a través de eso ofrecer tal vez, no sé, una posición de que tal vez estos actores puedan modificar aquel personaje. En ningún momento nosotros hemos querido sacar todo el programa como han difundido algunos medios de comunicación, eso es errado. Es decir, lo que ustedes pretenden es luchar contra la discriminación. Recordemos que la discriminación también es una forma de violencia. Exacto. En ese sentido, ustedes lo que plantean es no la eliminación del programa, sino la modificación del contenido de ese mismo programa. Sí, exactamente. Ni siquiera del contenido del programa, sino del personaje que se está elaborando. Lo que requerimos es que la risibilidad tiene que provenir acerca de circunstancias y situaciones, no tiene que venir por la particularidad de un personaje. Por la ridiculización de un personaje que por el color de representa piel, a alguien. exactamente, color de piel, la condición sexual. A los LGBTs nos ponen como que somos desaforados sexuales, o sea, como que andamos pensando el sexo, 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 sexo. Por eso es cuando ven en la calle a un gay, a una persona trans, a cualquier persona de la diversidad sexual, lo primero que le pasa por la cabeza, sobre todo a los hombres, es que nosotros estamos viviendo de sexo y solamente queremos sexo y más sexo. Y eso no es así. ¿Ustedes lo que tratan entonces es de generar un debate serio sobre lo que significa la identidad de género? También identidad de género y orientación sexual, sobre todo porque si analizamos los personajes hacen una confusión de lo gay y lo trans. Primero lo muestran demasiado afeminado cuando conocemos que las masculinidades gays existen. No quiere decir que toda persona gay es afeminado y eso me parece un error. Sobre todo si nosotros revisamos también el contenido del programa en general, nos damos cuenta que ni siquiera hay aquellos mensajes en donde dicen que esto no debe ajustarse o utilizarse en la realidad, cosas por el estilo. He escuchado incluso declaraciones en donde dice que esto es lo que no se debería hacer, pero no está el mensaje dentro del programa. O sea, está toda la ridiculización, la parodia, etcétera, etcétera, pero fuera del programa es donde dicen que supuestamente eso es lo que no se debe de hacer y el mensaje debería estar integrado ahí. Esta risibilidad que mencionas, Dayan, en términos no de situaciones o circunstancias, sino del propio personaje, por la exageración del personaje que lo lleva en un momento dado a desnaturalizarlo. Esto está creando una estigmatización y un impacto cultural en la gente, es decir, excluyamos a personas con una identidad de género no tradicional, excluyamos a estas personas con una orientación sexual no tradicional o no clásica, excluyamos a estas personas por el color de su piel o por la condición de discapacidad. Sí, en efecto, existen dos estudios, uno desde la sociedad civil y otro desde las instituciones públicas. El de la sociedad civil es de Gama, de un colectivo de Cuenca, de mujeres, en donde han revelado que, por ejemplo, cerca del 67% de ocasiones dentro de estos programas, lamentablemente discriminan a la mujer y la estigmatizan, la colocan como un adorno, como un objeto sexual, etcétera, etcétera. El de la Defensoría del Pueblo también, que fue en el año 2012, cabe mencionar, habla acerca de la estigmatización y discriminación de los afros, indígenas, y lamentablemente si se los presenta, que es en un 17% en estos programas, en todo ese conjunto del 17% se lo presenta mayoritariamente como en trabajos artesanales y adicional a eso como ladrones, a los afrodescendientes. Entonces eso crea, exactamente, eso crea como un estigma y un estereotipo social que incluso lo acabaron de mencionar, nos hace reír, nos reímos y nos reímos y nos reímos y creemos que es sano, que no pasa nada, pero sin embargo a través de todo eso hay una interiorización que luego este ser humano va obviamente a reprogramar cuando esté frente a una persona de esta condición que ha sido objeto dentro de esta parodia. Ahora, pero todo esto es reflejo de la sociedad. En el caso tuyo, por ejemplo, que eres trans, ¿tú te has sentido excluido de la sociedad? Claro, por supuesto, de mil maneras, incluso en este momento los colectivos... La gran mayoría de colectivos LGBTI están asociados al arte, este tipo de cosas, y cuando presentamos la querella legal, obviamente hay muchos que no están a favor, por eso es que también se hizo la convocatoria abierta para el resto de organizaciones que tengan que ver con mujeres, con afros, indígenas, y afortunadamente hemos tenido una buena respuesta, ¿no? Y es lamentable porque hay personas que quieren que uno piense como ellos, y eso no es así. Quizás a algunos les gusta que en la calle les digan
escándalo, cosas por el estilo de lo que se ve en estos programas, pero a mí no me gusta y hay muchísima gente que tampoco no le gusta. Y en ese sentido es que obviamente nosotros hemos presentado la querella legal. Otra cosa importante es que esto no responde a la popularidad. Por último, puede haber sido un solo ciudadano o una sola organización que haya presentado la querella legal. Lo que nosotros hemos hecho es más bien solicitar las garantías a través de la Ley de Comunicación, artículos 61, 62, y la garantía de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 62 también. No tiene que ver con un tema de popularidad, en absoluto, porque, repito, se está solicitando es una garantía ya establecida. Ahora, tú escuchaste a Hernán Reyes, consejero del CORDICON, del Consejo de Regulación de Información y Comunicación. Ellos no pueden actuar por oficio, van a esperar lo que resuelva la Supercom, que es la Superintendencia de Información y Comunicación, para ver si archiva o permite el debido proceso del tema, y tendría ahí que la CORDICON actuar. En ese sentido, ¿ustedes tienen la expectativa de que todos los casos que han presentado se abra el proceso adecuado? ¿O qué pasaría si la Supercom dice, para este tipo de programación no cabe la queja, no cabe el reclamo y se archiva? Tendríamos que revisar cuál sería la resolución y en esa resolución tratar de presentarla nuevamente si permite la ley. También no conozco en esencia la complejidad de la ley, pero en todo caso sí insistiríamos, porque, repito, existen dos estudios claros que revelan estigma y discriminación a través de este tipo de programas. Ya no pasa por la percepción personal ni la percepción de un grupo de personas, sino más bien a través de un estudio técnico. La sociedad ecuatoriana es diversa, pero también es discriminatoria y también es violenta. Es decir, y no me pueden decir que no es violenta, la estadística del INEC dice que hay 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia intrafamiliar. O sea, si 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia intrafamiliar, significa que somos una sociedad violenta. En ese sentido, ¿por dónde comenzar? Es decir, porque te planteo la misma inquietud que le planteé a Hernán Reyes. Es decir, estos programas de ridiculización, para llamarlo por su nombre, lamentablemente son los de mayor rating. Es decir, es la misma sociedad lo que los demanda. Entonces un gerente de un medio de comunicación, un gerente de un canal de televisión dice, bueno, es que mis costos operativos son altos, entonces tengo que vender porque tengo que asegurar un flujo de caja y el mercado publicitario pauta en este tipo de programas. Entonces, ¿por dónde comenzar el cambio cultural? Porque aquí estamos hablando de un cambio cultural. Sí, bueno, yo creo que es demasiado evidente que la mayoría de los medios de comunicación tienen sujetos detrás de esto y obviamente tendría que venir por parte del compromiso y responsabilidad social por parte de ellos. Y uno de esos también lo acabó de mencionar Hernán, es que se incluyera obviamente contenido variable. La gente dice, bueno, usa el control remoto, cuando en realidad si usamos el control remoto nos vamos a encontrar con un sinnúmero de programas concursos, con programas, con telenovelas, o sea, y bueno, fuera que quizás sea una telenovela, se me ocurre, de Eloy Alfaro, una telenovela del proceso de Simón Bolívar, sí me doy a entender, cosas históricas que hayan reivindicado dentro del proceso ecuatoriano, pero sin embargo nos encontramos con lo que acabaron de mencionar, asesinatos, una persona que va presa, la mujer sufrida, la ama de casa, la doméstica, la esclava sexual, la esclava doméstica, y un sinnúmero de cosas que lo único que hacen es obviamente estereotipar. Si obviamente no hay un compromiso por parte de los medios de comunicación, debería, por supuesto, a través de la ley de comunicación, entrar las organizaciones, como estamos en este caso, manifestando la necesidad de regular aquellos programas y obviamente la oportunidad de brindarnos a nosotros los ecuatorianos la posibilidad de contar con esa variedad que en este momento no tenemos. La gente piensa que en este momento tenemos una variedad de programas cuando la realidad no es así. Incluso han sacado del aire algunos programas que a mi competencia me parecían interesantísimos, pero que sin embargo ya no se encuentran vigentes justamente por el tipo de rating. Si lamentablemente un medio de comunicación va a fijarse solo en el rating, obviamente no va a haber nunca responsabilidad social. Es primero el huevo o la gallina, es decir, a lo mejor los ratings hoy existen en este tipo de programas. Exacto. Pero entonces la pregunta es, y el gran signo de interrogación para que ustedes concluyan, amigos televidentes, es, los medios de comunicación, uno, ¿tenemos la obligación de educar? ¿Tenemos la obligación de formar? ¿Tenemos la obligación de construir audiencias? Esas son las preguntas que les he planteado, amigos televidentes. Gracias, Dayan. Gracias también por la invitación.